ganamos y qué perdemos en concreto con el nuevo TECMEC? Si ya estuviera firmado, por ejemplo, sería una salvaguarda, nos podría servir de protección frente a crisis financieras como las que amenazan los movimientos bursátiles de la última semana en el mundo, o incluso la desconfianza de los capitales locales en México respecto a situaciones como la del aeropuerto o, por ejemplo, la subida de tasas en Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy. Le vamos a preguntar a Jesús Seade, negociador comercial de López Obrador, del próximo gobierno. Y si me acompaña, vamos a ver unos datos sobre algunos de los puntos centrales, quizás más bien de las preguntas que cada día se intensifican más sobre este nuevo tratado, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí, pues vamos rápido para regresar aquí al estudio a tener nuestro debate de hoy. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un acuerdo comercial tras más de un año de negociaciones para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya revisión llevó al presidente estadounidense a calificarlo primero como el peor tratado del mundo y luego de un giro de 180 grados a ensalzar el nuevo convenio como el mayor éxito comercial. La letra pequeña del acuerdo aún no menciona cuáles son las áreas en las que México ganará con el nuevo acuerdo y cuáles supondrán un retroceso respecto a las reglas del convenio anterior. En el aire se mantienen muchas preguntas como ¿qué gana y qué pierde el país con el nuevo acuerdo? ¿Cómo va a quedar el tema energético? ¿Cuáles son las implicaciones del nuevo capítulo laboral? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué representa para el área comercial de América del Norte en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Una primera respuesta sobre la ventaja del ahora llamado TEMEC es que evitó una crisis financiera, aunque no sea el mejor acuerdo del mundo, a diferencia de los calificativos que usó Trump para presentarlo hace unas semanas ante la opinión pública. ¿Realmente este acuerdo nos pone a salvo de crisis financieras o turbulencias como las que viven los mercados internacionales en las últimas semanas, o el paso ante la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México, o el aumento de tasas de intereses en Estados Unidos? Se insiste en que los costos políticos y económicos de no haber llegado a un acuerdo habrían sido muy altos, pero ¿qué pasará con la permanencia del arancel del 25% a las importaciones de acero hacia Estados Unidos que Trump impuso a mediados del año y que afectó a los productos mexicanos bajo el argumento de que afectaba a la seguridad nacional de Estados Unidos? De igual forma, persisten dudas sobre los beneficios en áreas claves como las nuevas reglas en materia textil, propiedad intelectual y medicamentos genéricos, tanto en avances como en cuestiones como la resolución de disputas entre estados y empresas, anticorrupción, leyes ambientales y laborales, junto a las excepciones culturales que incluyeron al final los canadienses. Moisés Kalach, uno de los negociadores del acuerdo en la delegación mexicana, asegura que el TEMEC deja a México en un club privilegiado. Y el nuevo NAFTA me parece que lo que tiene es que nos deja dentro de un club, al que México es muy positivo el pertenecer, el que nos permite seguir creciendo, el que no resuelve todos tus problemas, pero el que sí te da ese acceso. Por su parte, el negociador del equipo de transición de la nueva administración, Jesús Seade, advierte que el gobierno debe buscar que Estados Unidos quite los aranceles a las importaciones de acero mexicano antes de que se firme el nuevo TEMEC, que espera sea a finales de noviembre. El presidente estadounidense Donald Trump se adjudicó el mérito del acuerdo al calificarlo de victoria en su campaña para reformar el comercio global. Destacó que el nuevo acuerdo hará de América del Norte una potencia en manufacturas. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, admitió que su país tuvo que hacer concesiones difíciles para sumarse al pacto, justo antes de que expirara el plazo. No obstante, defendió que el nuevo acuerdo comercial preserva las principales partes del TLCAN. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de ventajas y desventajas del acuerdo que recién llegaron los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de México. Y me da mucho gusto que esté hoy con nosotros para entrarle a este debate, para entrarle a este tema. Jesús Seade. Jesús, ¿cómo estás? Un placer tenerte. El gusto es mío, José. Negociador del próximo gobierno, del gobierno de López Obrador, y además una de las piezas claves en la solución o en la resolución
de esta negociación que venimos siguiendo, Fausto, tú y yo, hace ya un año. Duró un poco más de un año, fue muy larga. ¿No? Claro. Y ahora lo que nos toca quizá es, a medida que se ha ido conociendo un poco más del tratado, entiendo que todavía está solamente en inglés, y realmente apreciar y conocer incluso los términos legales para irlos traduciendo lleva su tiempo. Por eso me gustaría empezar con un par de declaraciones. Hoy Moisés Kalach, que estuvo también dentro de la negociación, dijo el tratado, el llegar a al TECMEC, permite a México mantenerse en un club privilegiado. Al tiempo que Jesús Seade, le he leído alguna declaración diciendo, este no es un acuerdo perfecto. Bueno, claro. ¿Cómo entendemos la declaración de uno de los negociadores del actual gobierno y la postura del próximo? Pues probablemente porque nos hicieron preguntas diferentes. Tú le preguntas a Moy si es un tratado perfecto y te aseguro que va a decir que no. Porque no puede haber un tratado perfecto. O sea, es una negociación. Si es una negociación de bla bla, pues que tienes un bla bla de gusto compartido. Pero estás en algo serio, estableciendo reglas del juego firmes, en un espectro amplísimo de materias sectoriales, horizontales, disciplinas y demás. Pues por supuesto hay cosas en las que logras lo que querías. Pero sí compartirías, por ejemplo, su declaración. Al menos, aunque no sea perfecto, nos deja en un club privilegiado. Nos deja en un club privilegiado. Tenemos la región económica más dinámica del mundo, que empezaba a tambalearse un poco porque, bueno, por un lado porque el inicio del gobierno de Trump quizás haya cambiado un poco, es una cuestión subjetiva, pero por lo menos el inicio fue de mucho distanciamiento con todos, ¿no? Con Canadá, peleas con Canadá, con México, pero también con China y con Corea y con Japón y con Brasil y con la Unión Europea, y saliéndose de toda suerte de organismos y clubs y cosas. Entonces sí daba un poco a pensar, bueno, que estamos yendo hacia el aislamiento, ¿no? Esto se establece un acuerdo, un tratado muy fuerte, muy amplio, muy ambicioso, que despeja toda duda de que continuemos con la protección que nos ha dado el Telecán, y pues nos da una protección, por llamarla así, mala palabra, pero renovada. Esperemos todavía que se ratifique, falta eso, pero si todo sale bien, es más ambicioso, es modernizado, cubre cantidad de cosas que se habían descompuesto, que faltaban, sectores que surgieron, que no existían después de 25 años, y no es un tratado de primera, no recuerdo las palabras exactas que decías de Moy, pero sí, un tratado de primera, y estamos adentro de esto. Pero tú lo dices, y creo que lo dices bien. Comenzamos por declaraciones del presidente de Estados Unidos calificándolo, al Telecán, al viejo Telecán, del peor tratado del mundo, de la historia, y terminó diciendo, este es el mayor éxito para mi campaña de reordenamiento del comercio internacional. O sea, un giro de 180 grados. ¿Cómo ves, Fausto? A ver, yo creo que necesitamos entender ese salto. A ver, yo creo que es un gran... Es un salto muy complicado. Un gran logro para México como país, porque hay que recordar, ¿no? Yo ahí nada más difiero, y está bien que seamos un poco optimistas respecto al tema. Yo creo que habría que evaluar bien qué ganamos o qué no, y los impactos reales, porque hay que recordar, a nosotros nos subieron al ring, o sea, nosotros nunca pedimos subirnos ni Canadá. Fuimos objeto de la campaña política del presidente de Estados Unidos para ganar. Él logró lo que quiso, nos trepó, él sacó lo que al menos lo vendió políticamente en su país, que creo que es uno de los objetivos para las elecciones intermedias, haber logrado y haber dicho que renegoció o hizo un mejor acuerdo como lo está vendiendo. No sé qué tanto perdimos y ganamos, yo creo que eso habrá que irlo viendo, ¿no, Jesús? Para ver exactamente, y a lo mejor tú sabes más, en ejemplos concretos, México, en qué ganó y en qué perdió en esto, porque yo creo que, como bien lo decías, todavía falta que se ratifique. Y si esto se empieza a operar, pues va a ser hasta el 2020, cuando empecemos a operar el tratado, lo que salió. Pero ahí está la pregunta, en concreto, Jesús, ¿qué ganamos y qué perdimos? Bueno, mira, yo ahí tengo una opinión un poco sui generis, un poco contraria a la que he escuchado de muchas gentes, incluidos negociadores. El propósito central del presidente Trump al lanzar esta negociación era sector automotriz y manufacturas más en general, en particular sector automotriz, que es muy grande, y autopartes, todo esto, repatriarlo. Repatriarlo se refiere a
a las plantas. a las O sea, automotrices una política americanas. nacionalista y proteccionista. Pero repatriar lo que decir se refiere a las americanas, pero también no repatriarlo, sino atraer la inversión japonesa o la alemana que viene acá, pues mejor que se vaya a Atlanta, que se vaya a Estados Unidos. Era atraer el sector automotriz. Y en esto se metieron ciertas reglas muy duras, que ahorita podemos explicar, que estaban diseñadas para llevarse la inversión a Estados Unidos. Y muchos de los comentarios que yo he oído de otras personas, comentaristas, expertos, ha sido que, bueno, pues hubo que aceptar ciertos resultados en el sector automotriz, ¿no? O sea, y las ganancias son otras. Como resignación de parte Un de la poco industria mexicana. aunque es un poco de pérdida, pero hay otras cosas. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en el sector automotriz, quizás más que ningún otro, tenemos oportunidades claras para sacar beneficios. Entonces, o sea, que fue una buena negociación para el sector automotriz. un poco, sí, una buena negociación para el sector automotriz. Es una opinión que yo he estado dando desde que se estaban cerrando las negociaciones, no en público. En público nunca dices lo que piensas hasta que cierres la negociación, pero es la opinión que estaba dando. Pero ayer en Guadalajara, o antier, estaba yo en la cumbre de negocios y en un panel de cierre en el que estábamos, Moisés Calach, estaba un representante de alto nivel de Toyota y él estaba totalmente de acuerdo conmigo, que las empresas van a sentirse atraídas a venir a México, no a irse de México. O sea que, a ver, entonces lo que tenemos que esperar en esa rama es empleo, mayores empleos y mayores inversiones hacia Mira, México. es una rama, debo decir, Falto, perdona que Sí. intervengo una vez más y te la pido. Adelante. Pero es una rama en la que se habla mucho del tamaño y que somos el 7º productor mundial, más o menos parejos con Corea, pero Corea tiene sus marcas, el capital, la fábrica. Nosotros somos ensambladores, no hay que Así es. confundirse. Sí, Tenemos el mismo armamos. número de coches que Corea, pero los de ellos son sus coches, los nuestros son ensamblamos, ¿no? Y la mayor parte del costo viene de Estados Unidos, de Canadá o de Corea. Cuando hablo de beneficio, hablo de dos cosas. Se protege eso. O sea, no vamos a perder el ensamblador, que es una fuente importante de empleo, muy importante. Se protege. Se dan incentivos para alguna expansión, probablemente, espero que sí. Y se crean mecanismos e incentivos para que haya un poco de mejora en cuanto al valor agregado. Porque hay el incentivo fuerte, bueno, la necesidad de las empresas de tener un 10% del total de costos incurridos en ingeniería y diseño, ingeniería y desarrollo en la región. Podría ser en Canadá, podría ser en Estados Unidos, pero ¿por qué va a ser allá? Si aquí es más efectivo en cuanto a costos. Requiere salarios de $16 la hora, que es donde la gente ha dicho, eso es favorable a Estados Unidos. Pero esos $16 la hora es favorable a Estados Unidos cuando se refiere a manufacturas. El 25% del costo tiene que irse para allá, etcétera. Pero el 10% tiene que ser en ingeniería, que la mayoría de las plantas no americanas la desarrollan en sus países, en Japón, en Corea, en Alemania. Ahora lo tienen que hacer en Norteamérica. ¿Por qué van a ir a pagar $60 la hora en Estados Unidos y no $16 la hora aquí? Ahorita pagan de 10 a 22. O sea, ¿seguimos siendo competitivos a pesar de eso? Por eso, en ingeniería, en trabajo ingenieril, los sueldos promedio en el sector son 10 a 22. En Estados Unidos y Canadá son mucho más altos. Y hay un requerimiento que dice que pagarás 40% del total en 40% del total en sueldos altos, sueldos de $16 la hora. Okay. Pero eso incluye 10% de ese 40% puede ser en ingeniería y 5% en administración. Todo ese 15%, nosotros podemos hacer una buena política ante las empresas para ver qué necesitas, no financiamiento, pero regulación, hacer la vida más ligera para ellos, para atraer ese 15% a México. Y con eso empieza a dejar de ser puro ensamblaje. Bueno, logramos que perdemos con el nuevo TEMEC. Tú traías una preocupación desde que te conté que venía Jesús Seade al programa ayer, y cómo va a quedar la industria energética en un tratado en el que, como decíamos en el corte, es de libre comercio, pero que se caracteriza por elevar, en todo caso, las barreras entre los distintos sectores. Bueno, se está firmando o se está proponiendo ya la firma para que se ratifique por los finales de mes, los congresos, pero tienes los aranceles, ¿no? Al acero, y eso pues va como que en contraposición de estamos por un lado diciendo estamos abriendo o estamos renegociando esto, y por el otro lado sopas, ¿no? Te da un llegue, pues no, literal. Y déjame nada más regreso un poquito porque nada más para aterrizarlo. O sea, el libre comercio con proteccionismo, o ¿cómo lo calificaría? Exacto, y como dicen los políticos es, ¿no?
todo pero nada, pero no entiendes, porque entonces es libre comercio y aplaudimos y qué gran presidente y qué y por el otro lado te estás recetando con la mano derecha un soplamocos, como era en la escuela, ¿no? Dicho de otra forma, ni todo ni nada, sino todo lo contrario. El estilo echeverrista, ¿no? Ahora que está de moda otra vez, pero bueno. Entonces, para ponerlo así, pues sí te brinca, porque entonces, como mexicano, te vas a un ¿cómo se llama? Un concepto y dices, bueno, el presidente americano nos jalonea, nos lleva, ¿no?, al ring, nos dice que qué buena onda somos y de repente nos da un zape, y en México, como foquita, le aplaudimos en todo. Por eso parece. A los ciudadanos de a pie, ¿no? Un poquito, y al fin, te quedas con la sensación de, pues, nos hace como quiere, ¿no? Y agregaría, y luego te suben las reglas casi en todos los rubros. Sí. Como comentábamos en ¿Tú el cómo la corte. ves? Porque sí suena ahí un poco... Bueno, pero suben las reglas contra los demás, no es contra nosotros. Y en Contra eso estoy los de demás acuerdo. es, o sea, la externas de la región. Pero tampoco es que hayan impuesto todo. Hay cosas muy importantes que estaban imponiendo y que se les cambiaron. A ver, petróleo. La gran reivindicación de tu intervención en la negociación fue petróleo. Petróleo. ¿Cómo quedó eso? Bueno, quedó, en primer lugar, la Constitución, no obstante las reformas de todo el sexenio pasado, la Constitución sigue diciendo lo que jamás podrá dejar de decir. Bueno, de ese, ¿no? Del que está por acabar. ¿Eh? De este sexenio todavía. Sí, ¿no? sí. Del No, todavía de del digo. sexenio, por eso. Sí. Todo este sexenio, ¿qué pasó? Sí. ¿No se me escucha? No, perfecto, Bueno, sí. Entonces, la Constitución sigue diciendo lo que nuestra Constitución Claro. ha dicho durante, que son 70 años, que es que el Estado, México tiene una propiedad sobre soberana los sobre los hidrocarburos. recursos. Eso sigue estando ahí. Pero en el tratado, eso sigue estando ahí. Eso lo dice nuestra ley. Pero no hay ninguna ley de Estados Unidos que lo diga, ¿verdad? No hay claro. ninguna. Entonces, aquí estamos logrando algo muy importante, que es que en el tratado que ellos firman, tanto como nosotros, el tratado que nos liga a los tres, va a tener todo un capítulo sobre soberanía energética, cuyo título no puedo recordar cómo es, pero no es capítulo de energía, es lo normal, dices, pones el nombre del objeto que se trata en el capítulo, sino el mismo título es casi un resumen, dice soberanía sobre el recurso energético y la preparación de legislación, algo así. Es un título muy bonito, propuesto por Estados Unidos después de que habían acordado el capítulo propio, y el capítulo... Directamente relacionado con la petición de México. Sí, totalmente. Partes de los artículos que dice son generales a los tres países y partes son en el caso de México. Okay. Y establece en forma totalmente clara y fulminante, o sea, sin disputa alguna, sin obscuridad alguna, la soberanía de México sobre los recursos y sobre el proceso legislativo. La Constitución es el instrumento más alto, eso se dice para los tres países, y los países son soberanos en su proceso de cambiar su ley o lo que sea. ¿Y cómo impacta eso la reforma energética? Bueno, no le impacta, pero sí subraya algo que internamente está claro. Que en cualquier momento el petróleo es mío. El Estado es soberano. Pero lo que estaba yo diciendo antes, no hay ningún elemento en la legislación de Estados Unidos que diga que el Estado mexicano es soberano de sus recursos. No necesita decirlo, es nuestra soberanía. Claro. Pero aquí lo estás acordando con ellos, tiene un valor. Y eso se dice ahí en un capítulo específico. En cuanto a las condiciones de operación, etcétera, no se quiso echar marcha atrás, no estamos en este momento echando marcha atrás en la Constitución, ni en la ley, ni en nada de eso. Se quería consagrar o, bueno, reflejar el mismo nivel de compromisos, de operación que tenemos en el TPP, que tenemos ante otros países, que Estados Unidos no es miembro, entonces no lo tiene él. Dice, oye, ¿cómo va a tener más derechos Brunei o Canadá, que es el socio aquí, y yo no? Porque entonces, se salió. Se acordó políticamente extender básicamente el mismo paquete de derechos. Entonces la parte operativa del tratamiento de energéticos, la parte operativa, extiende los mismos derechos, pero evita hacerlo por referencia a la ley de energéticos, etcétera, que es algo que era políticamente inaceptable. Es una ley que no apoyó el movimiento de Morena o el presidente electo. Entonces, la forma de hacerlo fue lo que más trabajo nos costó, encontrar cómo hacerlo, que fuera satisfactorio a todas las necesidades, pero quedó algo muy ingenioso y muy bonito, que sacamos 25 páginas que describían el tratamiento de acuerdo a la ley de hidrocarburos y lo sustituimos por un párrafo que simplemente dice, en el caso de energéticos, los tres países miembros de este tratado otorgan a uno a otro las mismas condiciones de acceso y tratamiento
accesos de operación que se les otorgan, o que se les ofrecen, mejor dicho, a terceros países en el marco de otros acuerdos que han suscrito, que han ratificado. A ver, y esto nos lleva un poco digamos, un poco en las palabras de Trump, sí, al reordenamiento de comercio internacional que está él pretendiendo, digamos, decías tú al principio, de atraer cosas ya no solamente hacia su país, inversiones y empresas, sino a la región y un poco cerrarla respecto de otros mercados externos. No, Ese porque es un poco tenemos las mismas condiciones ante TPP que ante Estados Unidos y la misma capacidad de decidir, por ejemplo, las exportaciones, todas de hidrocarburos están sujetas o pueden estar sujetas a permisos de exportación, por ejemplo. Entonces, es algo que estaba antes, está después, está en la legislación, está en el TPP y ahora está ante Estados Unidos. Ahí está, lo están firmando también ellos. O sea, no es solamente firmar la apertura que se contiene en ciertos elementos de nuestra legislación, sino también las defensas que México puede aplicar. O sea, yo creo que es algo que no exacerba nada, permite completa libertad al gobierno entrante de manejar su política energética, al igual que en otras áreas, sin comprometerla, sin aumentar el grado de apertura, sin crear ninguna apertura forzosa. Se mantiene el grado de discrecionalidad y se subraya categóricamente la soberanía. Entonces yo creo que nos deja una situación muy satisfactoria en el sector. A ver, en ese punto sí, pero hay otros que ha habido, me voy a referir un poco a los que se han señalado como los que han perdido. Lo decíamos aquí en un par de programas, el textil. Genéricos, medicina genérica, que nadie la vio venir. Yo creo que hasta la industria estaba papando moscas cuando le cayó el gol. ¿Cómo ves tú? A ver, yo aquí cuando escuchas, a ver, nuevamente para la gente que nos escucha, el tratado antes y ahora, si yo te dijera así como pregunta, ¿es mejor o peor para los mexicanos? ¿Estamos ganando o no? Porque si no se vuelve capítulo a capítulo, pero pareciera, o sea, para todos los ciudadanos teníamos algo que no era malo, o había ido funcionando, había sido benéfico para México. Y en la industria automotriz que si ensamblábamos y en la maquiladora también nada más hacíamos cosas de poco valor, pero había generado mucho empleo. Pues a la perspectiva de la evaluación, en general, el país era, la zona norte se había desarrollado, la maquila había traído mucho, las plantas que se instalaban en el sector automotriz. Si hoy dijeras, en los próximos años vamos a seguir teniendo más empleos o no, que lo que tenemos con el tratado previo, con el nuevo. ¿Tú cómo lo ves? Y en la parte energética un poco si lo ves. Empleos y crecimiento, ¿no? Empleos y crecimiento. Ese era un poco el objetivo. ¿O cómo llamas que le va mejor a la industria automotriz? Yo creo que los determinantes fundamentales de muchas de esas variables no es el tratado que tengas, es bueno tener un tratado. Yo el paralelo que pongo es que el tratado es como un puente que liga nuestras economías, pero es un puente que no tiene un rotor ahí moviendo cosas a fuerza, es un puente que permite. Pero el determinante principal del empleo y del progreso de la economía es la política económica que se siga. Entonces yo creo que ha habido faltantes ahí muy importantes, una exagerada, extrema desigualdad de ingreso que crea una población del 70% por lo menos con muy poco poder de compra. Entonces si no hay mercado interno, ¿cómo vas a crecer? Una serie de problemas. O sea, las omisiones no han sido de política comercial, sino de política económica y la política social. comercial ha estado concentrada en firmar tratados. Y tenemos tratados de libre comercio con 46 países. No los he contado, yo pensé que era 48. 46 he oído. 46 países, de los cuales uno lleva más del 80% del comercio. Eso no es porque este tratado era bueno y los otros tratados eran menos buenos. Es porque hay otras cosas que... O sea, tenemos los puentes, pero no necesariamente todo lo que pueden transitar por ellos. Déjame cortar la pregunta en la mesa, Jesús, ¿en qué es mejor el nuevo acuerdo comercial respecto del anterior? Bueno, mira, yo ya di mi opinión, que en el sector automotriz tenemos las oportunidades para salir adelante, para ganar. Pero debo reconocer que eso es un poco especulativo. Eso depende de cómo se comportan las empresas, es como cualquier proyección económica. Áreas objetivas en las que yo pienso que es mejor es solución de controversias. En general se mejoran las reglas y las buenas reglas siempre favorecen a la economía más disciplinada, más leal a las reglas y más pequeña, que ha sido México. Y ayuda al control de la economía, que siempre tiende más a la arbitrariedad o al abuso, que es la grande. Eso no tiene que ser Trump, siempre va a suceder, siempre ha sucedido. Entonces las reglas fuertes favorecen a las economías pequeñas y se fortalecen mucho, y en particular es importante para el sector agrícola. El sector agrícola ya estaba totalmente abierto
Entonces, el agro que ha perdido, el maíz, no se hace nada por ellos, excepto mejorar las reglas. También se evita el rayo fulminante, que era una propuesta de Estados Unidos, de introducir aranceles estacionales. Eso no es una mejora, pero se resistió y se saca. Otra mejora que a mí me parece muy interesante, que ya empieza en TPP, pero aquí se profundiza en 3 sectores que ya están en TPP y se extienden otros 2, es algo muy interesante, que es que tenemos 5 sectores que a mí me hacen llamar a un tratado un poco de contenido social. Tienes un capítulo de anticorrupción, que es de nuestro interés, sobre todo para López Obrador. Le va a ayudar, nos va a ayudar. Un capítulo de trabajo y de medio ambiente, que van a ayudar a imponer las reglas de la dirección que estamos llevando. Son totalmente consistentes y mucho fue negociado con la gente de Morena. Mejora de las reglas, y una de las dudas que traemos y trae seguramente el público además un buen resultado porque nos evita caer en una crisis financiera o en una situación económica difícil. Pero uno se va a preguntar, si ya estuviera firmado, esto nos serviría, ¿no? Como platicamos hace un momento, Fausto, nos serviría para evitarnos o protegernos de crisis financieras internacionales o de la desconfianza de los capitales, por ejemplo, las actuaciones políticas de política interna como en el aeropuerto. Esa era tu pregunta, ¿no? Que traías. Yo creo que no. Yo creo que el tema... Todo esto son señales. Es como lo que decíamos del ejemplo de Trump. Firmas o dices, llego al mejor acuerdo y la política del tuitazo que le encanta al presidente norteamericano, y por otro lado los aranceles. Me parece un poco en el caso de México con el presidente electo, que por un lado se habla o se dice el Estado de Derecho y México certidumbre, y tenemos una piedra angular ahorita, el elefante blanco en medio de la sala, que es el aeropuerto. Pero no por el aeropuerto, por lo que representa alrededor de que estás hablando del gobierno de México. Al inversionista en Australia o al de los fondos de pensiones en México, le da lo mismo morenos, azules, tricolores o amarillos. O sea, y tú sabes muy bien, ¿no? La inversión, el empleo y el crecimiento, y por ende la reducción de la desigualdad, lo que quiere es certidumbre respecto a las decisiones que toman los gobiernos, independientemente de los colores. A mí sí me preocupa que, por ejemplo, déjate más allá de Texcoco, yo siempre he dicho, revisen los contratos, que si quieren se los quiten a quien sea, pero un proyecto de nación, el tirarlo o no hacerlo, implica, me da la impresión, una falta de certidumbre respecto a las cosas que vas haciendo. ¿Es una salvaguarda o no tiene nada que ver? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te voy a hacer una trampa, que es completar lo que estaba diciendo antes, porque nada más quiero terminar de decir un par de cosas. Entre los lados positivos, otro muy importante es que se crea todo un sistema de mecanismos para apoyar a la mediana empresa, a la pequeña y mediana empresa, y también una excepción cultural, no para proteger a tu empresa, Excelsior, se cuidan solos, ni para proteger a Televisa, pero sí porque la competencia es intensa, ¿no? El idioma español en Estados Unidos es de gran interés, pero sí para ayudar la diversidad cultural. ¿Y nos protege de crisis financieras? No. ¿O de la desconfianza de capitales locales? Ahora paso al otro. En cuanto a lo otro, yo no puedo opinar sobre los aeropuertos, etcétera. Está a punto de iniciarse la consulta. No, pero certidumbre, ¿no? Por eso. Pero mira, yo lo que sí digo es, en primer lugar, a mí me sorprende mucho que toda la discusión en la prensa en particular y en los medios y los expertos ha estado sobre estos temas, ¿no? Que se cambia, que si no se cambia, y nunca se ha preguntado, nadie que yo haya visto, ¿cómo es que después de 30 años de ser acólitos devotos del libre mercado, llegamos al proyecto más grande del sexenio o quizás de los 30 años, y ese proyecto va a dar al gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué no fue a dar al sector privado? ¿Por qué no fue a dar a lo ideal, en mi opinión, que sería un APP, una asociación público-privada? Entonces, algo que habría que cuestionar. Y eso es parte de lo que pone al presidente electo a buscar alternativas, ajustes y alternativas. Bueno, en cuanto a las alternativas, yo no sé cuál se vaya a escoger, no puedo opinar porque sería sesgar la consulta que se va a iniciar. Lo que sí te puedo decir es que, hablando con muchos empresarios nacionales y extranjeros, he estado por todos lados en esto, yo concuerdo con la opinión que muchos han expresado, de acuerdo que no es todos, hay muchos que están más preocupados, pero muchos han expresado la opinión, incluyendo, por ejemplo, Bancomer, nuestro mayor banco, que han dicho que lo más importante aquí va a ser, si se cambia, ¿cómo se cambia? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento? O sea, el tema es el procedimiento y las formas políticas, no solamente... Y el respeto a la ley, y el respeto a los procedimientos establecidos.
Bueno, ya se me fue el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Seade, negociador comercial del próximo gobierno de López Obrador. Muchas gracias, Fausto Barajas, Pepe, como Jesús. todos los miércoles. Gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado.